Hoy en día, casi todos conocemos la historia del Evangelio de Jesucristo, su vida, su pasión, su mensaje. Nos han enseñado que su nacimiento marcó el inicio de una nueva religión y que marca un nuevo punto de partida en la cronología de la humanidad. Un antes y un después. Y durante siglos nadie ha puesto eso en duda, porque todos, creyentes o no, aceptamos que han pasado más de 2000 años desde aquel acontecimiento. Pero, ¿y si esa fecha estuviera equivocada? ¿Y si Jesús no vivió en el siglo que creemos? En este 9º capítulo de Historia, Ciencia o Ficción, Fomenko y Nosovsky nos invitan a cuestionar uno de los pilares más profundos del relato histórico. Exploramos los orígenes del calendario cristiano, el misterioso papel de Dionisio el Exiguo, las sorprendentes revelaciones de la Paleia y fenómenos astronómicos como la estrella de Belén. ¿Puede el zodíaco de Osiris decirnos algo sobre Cristo? Prepárate para un viaje a contracorriente, un desafío a lo que creías saber, una nueva mirada a una vieja historia. ¿En qué siglo vivió Cristo? Tal vez no en el que te dijeron. Hoy en día, prácticamente cualquier persona, independientemente de su confesión, conoce la historia evangélica de Jesucristo. El tiempo de su vida en la tierra no es solo la época del nacimiento de una nueva religión, sino también el punto de partida de la cronología de la humanidad. En la mayoría de países del mundo se adoptó la cuenta cronológica desde el nacimiento de Cristo. Nadie duda de que, desde este acontecimiento tan importante para la humanidad, han pasado 2000 años. Pero, ¿por qué está la gente tan convencida de esto? En nuestro film contaremos que la fecha comúnmente aceptada del nacimiento de Cristo es, aparentemente, errónea. A esta conclusión llegaron los autores del proyecto Nueva Cronología, Anatoly Fomenko y Gleb Nosovsky. Para analizar documentos antiguos, utilizaron métodos matemático-estadísticos y astronómicos y descubrieron que la verdadera cronología del desarrollo de la humanidad es mucho más corta que la comúnmente aceptada. Esto significa que la mayoría de los acontecimientos históricos ocurrieron mucho más tarde de lo que solemos pensar, incluido también el nacimiento de Cristo. Dejamos claro desde el principio que no vamos a tratar cuestiones de fe y, por supuesto, que no discutiremos dogmas eclesiásticos. El objetivo de este film es otro: hablar sobre cuestiones de carácter histórico-cronológico. Nosotros somos científicos y, como siempre hemos subrayado en nuestros libros, nuestras investigaciones no abordan cuestiones de carácter teológico. No tocamos las bases doctrinales ni del cristianismo ni de ninguna otra confesión. Concretamente, se trata de una cuestión de cálculo de fechas. El cálculo de las dataciones es una cuestión de matemática aplicada. Nuestras investigaciones no afectan a los sentimientos de los creyentes de ninguna confesión. Así que intentemos averiguar ¿cuándo vivió realmente Jesucristo? En cierto momento, los cronólogos decidieron dividir la historia de la humanidad en dos eras: antes del nacimiento de Cristo y después. Los científicos denominan a estos períodos antes de nuestra era y nuestra era. Propiamente, nuestra era comenzó justo con el nacimiento de Jesucristo. Por extraño que parezca, la concepción de la fecha de su nacimiento se fijó definitivamente a mediados del siglo XVI, durante la reforma calendárica gregoriana, es decir, milenio y medio después de los acontecimientos evangélicos. Es sorprendente que, ni en aquel entonces, en el siglo XVI, ni ahora, por alguna razón,
nadie dude de la exactitud de la fecha establecida. Se considera que la fecha del nacimiento de Cristo fue calculada por primera vez por el monje Dionisio el Exiguo. Esto ocurrió supuestamente en el año 532 de nuestra era, es decir, 500 años después del propio acontecimiento. Es más, en un principio, Dionisio calculó la fecha de la crucifixión de Cristo y posteriormente, apoyándose en la concepción tradicional de su edad en el momento de la ejecución y en sus propios cálculos, determinó también el año del nacimiento del Salvador. Dionisio realizó sus cálculos utilizando el método de cálculo de las fechas de la Pascua aceptado en su tiempo, y cometió en ello serios errores. Si Dionisio hubiera conocido la astronomía actual, no habría sido posible para él indicar el año del nacimiento de Cristo al principio de nuestra era. Por desgracia, la ciencia astronómica no se convirtió en una disciplina realmente desarrollada hasta los siglos XVII y XVIII. Pero, para aquel entonces, la fecha errónea ya había sido canonizada, primero por la Iglesia Católica Romana y luego por la ortodoxa. A los historiadores no les gusta hablar de este tema y por lo general remiten a todos a documentos históricos, pero por algún motivo callan una interesante particularidad de los documentos antiguos. En los siglos XV, XVI y XVII, las fechas no se escribían como hoy. En la Edad Media eran comunes dos formas de anotar el nombre del Salvador: la letra latina I, la primera letra del nombre Jesús, y la letra X, primera letra en griego del nombre Christos. Y cuando era necesario escribir, por ejemplo, año 300 desde Cristo, ponían I300, es decir, año 300 desde Jesús. Mientras que para anotar el siglo III desde el nacimiento de Cristo escribían X3, es decir, tercer siglo desde Cristo. Un ejemplo visual es la marca editorial de Luis Elzevir, que data supuestamente del año 1595. También es indicativa la fecha de 1524 en un grabado de Durero. Vemos que la primera letra no solo está separada del resto de cifras por un punto, sino que, además, está escrita claramente como una I con punto. En otras palabras, como la primera letra del nombre Jesús. Este es un mapa naval ruso elaborado durante el gobierno de la emperatriz Isabel Petrovna Románova, es decir, a mediados del siglo XVIII. En el mapa pone claramente Kronstadt, mapa naval detallado, descrito y medido por orden de Su Majestad Imperial en el año 740 por la flota del capitán Nagayev, elaborado en el año 750. Las cifras 740 y 750 están escritas sin la letra I, pero el año 750 es el siglo VIII, no el XVIII, y hay muchos ejemplos así. Seguramente la letra latina I comenzó a interpretarse como 1000 y la letra X como 10, no antes de finales del siglo XVI, y con ello hicieron 1000 años más antigua la historia de la humanidad. Pero los documentos antiguos también contienen otra información más importante. Resulta que en los textos antiguos se pueden encontrar dataciones directas de los eventos evangélicos. Estas fechas se encuentran, por ejemplo, en la antigua Paleya rusa del fondo Rumiantsev,
de la Biblioteca Estatal de Rusia. La Paleya es un antiguo libro eclesiástico que ya está en desuso. Pero hasta el siglo XVII sustituía para los lectores rusos al Antiguo Testamento. La Paleya también narraba acontecimientos del Nuevo Testamento. Es más, en ocasiones incluso completando los evangelios. La Paleya se diferenciaba sustancialmente del canon habitual del Antiguo Testamento actual. No era simplemente una variante de la Biblia, sino un libro completamente independiente. Pero exponía los mismos acontecimientos que la Biblia canónica actual. En la Paleya se exponen conjuntamente 3 fechas relacionadas con Cristo: su nacimiento, bautismo y crucifixión. Figuran escritas de 2 maneras. La primera, el conocido método de cuenta cronológica por la era bizantina desde Adán. Y la segunda, un antiguo método utilizado en las crónicas ya en desuso, el de la indicción. Resulta que estas fechas, anotadas usando 2 métodos diferentes, no concuerdan, aunque deberían coincidir. Veamos cómo son estos métodos de anotación de fechas. En la cuenta cronológica desde Adán, el número del año se anota con una cifra. Es como si fuera un contador de tiempo prácticamente infinito. Hoy en día utilizamos el mismo contador, solo que el punto de partida es desde el nacimiento de Cristo. Ahora examinemos el método de la indicción. Se usaba ampliamente en crónicas antiguas. En la cuenta cronológica, mediante la indicción, el número del año no se anotaba con una sola cifra, como hoy en día, sino con 3, cada una de las cuales cambiaba dentro de unos límites definidos. Cada una de las 3 cifras tenía su propio nombre: indicción, círculo solar y círculo lunar. Cada uno de ellos aumentaba anualmente una unidad y al alcanzar su límite regresaba a la unidad inicial. Y luego, de nuevo, aumentaba una unidad por año. De este modo, en lugar de un contador de años prácticamente infinito, el método de la indicción usaba 3 contadores finitos y cíclicos. Estos representaban el año con una tríada de cifras pequeñas que no podían salir de los límites establecidos. A saber, la indicción variaba del 1 al 15, el círculo solar del 1 al 28 y el círculo lunar del 1 al 19. Las cifras límite de la cuenta cronológica mediante la indicción, 15, 28 y 19, son números mutuamente primos, es decir, no tienen divisores comunes. Por eso, cualquier combinación de ellas se repite solo después de una cantidad de años equivalente a su multiplicación. 15 por 28 por 19 igual a 7.980. De este modo, la repetición de la fecha de la indicción solo tiene lugar después de 7.980 años. En otras palabras, en un segmento de tiempo de casi 8.000 años, el método de la indicción fija una fecha de manera completamente unívoca. Consultemos la Paleya. En referencia al nacimiento de Cristo, en ella se dice: en el verano 5500 nació en cuerpo el eterno zar nuestro Señor Dios, Jesucristo, el día 25 de diciembre. Aquí se indica el año 5500, una fecha según la era bizantina desde Adán. Y el mismo año está anotado con el método de la indicción. El círculo solar entonces fue 13, el lunar 10 y la indicción 15 en el domingo, en la 7ª hora del día. Pero el año 5500, usando el método de la indicción, debería anotarse así: indicción 10, círculo solar 12 y círculo lunar 9. Un cuadro análogo de no coincidencia de fechas lo vemos también en las dataciones del bautismo y de la crucifixión. ¿Cómo pudo pasar esto? Ya que a los copistas no les supondría ningún esfuerzo corregir semejantes anotaciones de fechas y hacer que concordaran entre sí.
Fomenko y Nosovsky supusieron que el copista cronólogo simplemente no podía corregir las antiguas fechas anotadas con el método de indicción porque ya no entendía este arcaico sistema de cuenta cronológica. La fecha según la era bizantina, desde Adán, los copistas y redactores comenzaron a incluirla en las crónicas en los siglos XVI-XVIII, pero en las propias fuentes primarias antiguas que ellos copiaban o editaban, las fechas desde Adán, por regla general, estaban ausentes. En vez de ellas, figuraban las arcaicas fechas de la indicción. Tratando de conservar las fechas iniciales de la indicción, los copistas podían estropearlas sin realmente entender su sentido. Por ejemplo, confundían el círculo lunar y la edad lunar, que no son para nada lo mismo y podían dar un error de muchos años. Los científicos averiguaron que, aparte de errores casuales, pudieron haber errores sistemáticos, es decir, que se repetían y estaban ligados a la incomprensión de alguna circunstancia concreta. Estos errores pudieron surgir por dos motivos principales. Primer motivo: la no coincidencia inicial de los puntos de cambio de los 3 ciclos a lo largo de un año. Por ejemplo, para el número de la indicción es importante saber cuándo, en qué mes, comienza el año nuevo. El inicio del año en septiembre, es decir, el 1 de septiembre, se considera de origen bizantino. En la antigüedad existió también el año nuevo de julio o egipcio, que coincidía con el comienzo de la cosecha. Del mismo modo, no se podía excluir el inicio de la indicción en marzo ni en enero. Segundo motivo: el antiguo método de cuenta de círculos solares por las llamadas letras dominicales en los dedos de la mano de Damasceno. Las tablillas para la indicación de los círculos solares y los círculos lunares se representaban en forma de 2 manos humanas. Una de ellas, la izquierda, hacía referencia a los círculos solares y se llamaba mano de Damasceno. El círculo solar se anotaba en las falanges de 4 dedos, del índice al meñique. Hoy en día, en la mano de Damasceno, los círculos solares aumentan de izquierda a derecha, del índice al meñique. Pero antaño, seguramente, escribían de derecha a izquierda como lo siguen haciendo los árabes. Resulta que esto fue precisamente lo que no tuvieron en cuenta los copistas posteriores, al inscribir fechas de la indicción según la era desde Adán. Precisamente, este error sistemático fue el que descubrieron Fomenko y Nosovsky. Teniendo en cuenta que en la Paleia figuran a la vez 3 dataciones, nacimiento, bautismo y crucifixión, surge la esperanza de corregir los errores y restaurar las verdaderas fechas antiguas. Para resolver este complejo problema, Fomenko y Nosovsky crearon un programa informático especial. Tras realizar cálculos bastante difíciles, inaccesibles para los editores de los siglos XVII-XVIII, Fomenko y Nosovsky obtuvieron varias fechas posibles del nacimiento de Cristo. 3 de ellas fueron las más probables: 87 de nuestra era, 867 de nuestra era y 1152 de nuestra era. El resto de fechas obtenidas eran o bien antes de nuestra era o ya del siglo XX. Pero, ¿cuál de estas fechas es la correcta? Para determinar esto, había que comprobar además las dataciones del bautismo y de la crucifixión, ya que las 3 fechas deben estar dispuestas con un intervalo de tiempo determinado. De acuerdo con la tradición cristiana, entre el nacimiento y el bautismo pasaron 30 años, mientras que entre el nacimiento y la crucifixión, 33 años. Fomenko y Nosovsky revisaron todas las opciones posibles y determinaron que solo existen 2 soluciones que corresponden exactamente con la descripción evangélica. De las 2, escogieron la que también se confirma con otras investigaciones. La solución es la siguiente: para el nacimiento, diciembre de 1152. Para el bautismo, enero de 1182. Y para la crucifixión, marzo de 1185.
es decir, el tiempo de la vida terrenal de Jesucristo es el siglo XII de nuestra era. Y estas fechas no solo figuran en documentos rusos. La inesperada, para la historia tradicional, fecha del nacimiento de Cristo aparece no solo en antiguos documentos rusos, sino también en europeos. Vayamos, por ejemplo, a un documento histórico muy interesante que narra la historia universal desde la creación del mundo hasta 1680. Este documento se llama Teatrón o Revista Histórica. Aquí, la palabra revista se utiliza en el sentido amplio de revisión o contemplación. Fue escrito en latín por el obispo de Osnabrück, Wilhelm Stratemann, en el siglo XVII. En 1720, por orden del zar Pedro I, este libro fue traducido al ruso por Gabriel Buczynski, obispo de Riazán y Murom. Y en mayo de 1749, por orden de la emperatriz rusa Isabel I, el teatrón fue prohibido. Casi todos sus ejemplares fueron retirados. En este libro se habla de la celebración de los jubileos cristianos que tuvieron lugar en el Vaticano entre los siglos XIII y XVI. En Rusia llamamos a este libro cronógrafo luterano, porque está escrito desde un evidente punto de vista luterano y describe, en general, toda la historia universal como un precedente del luteranismo. Termina con el año 1680. Ahí se habla de una manera muy detallada sobre los jubileos. Bueno, pues de ahí también se puede extraer la datación del nacimiento de Cristo. Por medio de cálculos, se puede demostrar que estos jubileos señalan a mediados del siglo XII. Los jubileos son celebraciones del nacimiento de Cristo, pero no anuales, sino tras una cantidad determinada de años. Eran los papas de Roma los que determinaban en qué años debían celebrarse estos jubileos. El primero en establecer estas fechas fue el Papa Urbano IV. En 1389 estableció la celebración de los jubileos cada 30 años, y la primera tuvo lugar un año después, en 1390. Sin embargo, el Papa Bonifacio IX ordenó celebrar los jubileos no cada 30 años, sino cada 10. Esta norma se mantuvo en el Vaticano hasta 1450. Pero desde 1450, por mandato del Papa Nicolás V, los jubileos comenzaron a celebrarse cada 50 años. Toda esta información, a primera vista aburrida, contiene en realidad testimonios únicos. Mediante cálculos matemáticos no muy complejos, se puede determinar qué fechas pudieron ser el año del nacimiento de Cristo en opinión de los papas medievales. Si en 1390 el jubileo se celebraba cada 30 años, es decir, múltiplo de 30, mientras que en 1450 cada 50 años, es decir, múltiplo de 50, entonces las fechas son las siguientes: 1300, 1150, 1850, y así sucesivamente, con un intervalo de 150 años hacia atrás. Es sorprendente que en la lista obtenida no figure, precisamente, ese primer año de nuestra era, donde los historiadores ubican el nacimiento de Cristo. Resulta que, a diferencia de los cronistas de los siglos XVI y XVII, los papas de Roma del siglo XIV no pensaban por algún motivo que Cristo había nacido en el siglo I de nuestra era. Pero lo más interesante es que, entre las fechas obtenidas, figura el año 1150. Y es una fecha que coincide casi por completo con la fecha de la Paleyá rusa. Claro, para aceptar el siglo XII como la época del nacimiento de Cristo, no son suficientes solo dos antiguos documentos. Pero también hay otras confirmaciones de esta fecha. Por ejemplo, una astronómica.
Con el período de la vida terrenal de Jesucristo están ligados dos notables fenómenos astronómicos. Uno de ellos es un eclipse solar completo en el día de la muerte de Cristo. De esto hablaremos en la siguiente parte de nuestro film. El otro fenómeno es una supernova en el año del nacimiento del Salvador. En los Evangelios, este acontecimiento está descrito como la aparición de la estrella de Belén. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron a Jerusalén magos del oriente y dijeron: ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Una supernova es una explosión en el cosmos por la que se dispersan los restos estelares en diferentes direcciones, formando en ocasiones cúmulos y nebulosas. Una de tales explosiones dejó tras de sí una nebulosa en la constelación de Tauro, a la que llaman del Cangrejo. Durante mucho tiempo se ha considerado que la explosión de la estrella en la constelación de Tauro había ocurrido en el año 1054. Esta fecha se indica en crónicas antiguas. El interés por la nebulosa del Cangrejo surgió ya a finales del siglo XIX. En 1899 fue realizada su primera fotografía. En el siglo XX se dedicaron seriamente a la nebulosa los científicos Lampland, Duncan, Bade, Trimble, Bikov, Murray y Nugent. Y resulta que la fecha que se indica en las crónicas, año 1054, es falsa, porque los astrónomos lograron determinar el tiempo exacto de la formación de la nebulosa del Cangrejo. ¿Cómo se hizo? En las fotografías realizadas en la emisión de la línea de hidrógeno, esta nebulosa recuerda a un cangrejo. Aunque en el espectro visible es simplemente materia nebulosa, como una nube, en ella hay, sin embargo, líneas de radiación de hidrógeno muy brillantes, de color frambuesa. Y los astrónomos midieron la velocidad de expansión de esta nebulosa en algunas de sus partes. Con base en estos datos se puede determinar la edad de esta nebulosa o la fecha de la explosión. Durante la explosión, los restos de la estrella se dispersan en dirección radial. Durante los primeros varios miles de años, la velocidad de dispersión de los restos de la estrella se puede considerar uniforme, puesto que el cosmos es un espacio al vacío que apenas ofrece resistencia. Esto lo confirman las fotografías de la nebulosa del Cangrejo realizadas en diferentes épocas. Por ejemplo, esta es la primera fotografía de 1899, una fotografía de 1973 y una fotografía realizada en el año 2000. Se puede hablar solo de una paulatina deceleración de los fragmentos en dispersión, pero no de su aceleración. Los aparatos modernos permiten calcular la fecha de la explosión de manera rápida y exacta. Se mide la velocidad de dispersión de los fragmentos y la distancia que han tenido tiempo de recorrer. Luego, la distancia se divide por la velocidad y el resultado es el tiempo de la dispersión. La cantidad de años que se obtiene se cuenta hacia atrás y se obtiene la fecha de la explosión. Los resultados obtenidos por diferentes científicos se encuentran en un mismo intervalo temporal, del 1110 al 1170. Es decir, los antiguos cronistas se equivocaban. La explosión de la supernova que formó la nebulosa del Cangrejo ocurrió en el siglo XII de nuestra era. En este mismo segmento temporal se encuentra también la fecha del nacimiento de Cristo descubierta por Fomenko y Nosovsky en la Paleya rusa y en el Teatrón, 1150-1152. Así que lo más probable es que esto fuese precisamente la estrella de Belén. El hecho de que la explosión tuvo lugar precisamente a mediados del siglo XII lo indica otro hecho astronómico más. En los Evangelios se dice que la estrella no solo brillaba, sino que se movía, guiaba a los magos hacia el lugar de nacimiento de Jesús.
y esta estrella que vieron ellos en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Pero esta descripción recuerda al movimiento de un cometa. En general, la aparición de un cometa es un fenómeno poco común. Por lo general, los cometas se observan al amanecer o al anochecer. Sus gigantescas colas se extienden por el cielo. La humanidad no puede pasar por alto tal fenómeno. Si en el Evangelio de Mateo realmente se describe un cometa, no sorprende que en antiguas representaciones del nacimiento de Cristo la estrella de Belén aparezca con una evidente cola. Por ejemplo, en el cuadro de la Adoración de los Reyes Magos de Giotto, la cola de la estrella se extiende hacia la izquierda y hacia arriba. Esto indica que, muy probablemente, el pintor representó un cometa y no una simple estrella cuyo rayo apunta al niño Jesús. O en el cuadro Natividad del pintor medieval Albrecht Altdorfer. He aquí la imagen de un altar creado supuestamente en el siglo XVI por Alberto Durero. Sobre los magos hay, claramente, dos luces, una estrella y cierto tipo de forma ovalada y brillante con un ángel en su interior. Es probable que en el año del nacimiento de Cristo, aparte de la explosión de una supernova, las personas vieron también el famoso cometa Halley. Estos fenómenos astronómicos fueron tan notables que perfectamente pudieron haberse unificado en la conciencia de las personas. ¿Es posible calcular si el cometa Halley apareció alrededor del año 1152? El período de rotación del cometa Halley alrededor del Sol es de 76 años. Por eso se puede calcular con alta precisión todas las fechas de su aparición a lo largo de varios miles de años. La última vez que se observó el cometa Halley fue en 1986. A 1986 le restamos 11 veces 76 y obtenemos el año 1150. Esto significa que tanto la estrella de Belén como el cometa Halley realmente aparecieron casi al mismo tiempo. Desde los tiempos antiguos han llegado hasta nosotros otras confirmaciones astronómicas de las fechas exactas del nacimiento y la crucifixión de Cristo. Las han dejado los astrónomos antiguos y medievales, que anotaron estas fechas en forma de horóscopos. Hoy en día, muchos piensan erróneamente que los horóscopos están relacionados exclusivamente con la astrología, la adivinación mediante estrellas y la predicción del destino. Huelga decir que estas predicciones están lejos de la ciencia. En la astronomía se llama horóscopo a la disposición de los planetas según las constelaciones del zodíaco celeste. Hay 12 constelaciones zodiacales. Hoy en día, sus nombres son bien conocidos. Se trata de Aries, Tauro, Géminis, etc. La posición constantemente cambiante de los planetas en el cielo en relación con las estrellas fijas se asemeja a un gigantesco reloj calendario. Desde la antigüedad, las personas han utilizado este calendario celeste para registrar las fechas de eventos importantes. Anatoly Fomenko y Gleb Nosovsky han descifrado varias decenas de antiguos zodíacos. Entre ellos, hay 2 zodíacos en los que están cifradas fechas relacionadas con Jesucristo. En 1826 en Londres se publicó el libro Astrología del médico y astrólogo inglés Ebenezer Sibley. En este libro figura un dibujo que representa un zodíaco con horóscopo para la fecha del nacimiento de Jesucristo. De esto habla la inscripción hecha en el centro del dibujo, al igual que la imagen del nacimiento del Salvador ubicada en la parte inferior de la página. Anatoly Fomenko y Gleb Nosovsky decidieron comprobar qué fecha está anotada en este zodíaco, si corresponde con la fecha comúnmente aceptada del nacimiento de Cristo. Con ayuda del programa informático Horos, realizaron todos los cálculos necesarios
y resulta que este horóscopo solo tiene una única solución correcta. La fecha que anotó un desconocido astrónomo es el 25 de diciembre de 1151. No es de sorprender que este zodíaco se siga considerando herético. Este zodíaco único, considerado erróneo por la historia tradicional, es en realidad otra confirmación más de la fecha del nacimiento de Cristo, calculada por Fomenko y Nosovsky. Resulta que hasta el día de hoy, en los libros antiguos, se puede hallar una datación correcta de la Natividad, a pesar de los esfuerzos durante muchos siglos por parte de los historiadores de la escuela scaligeriana, quienes destruyeron miles de libros incorrectos. Otra fecha relacionada con Jesucristo, Fomenko y Nosovsky, la descubrieron en Egipto. El hecho es que los autores de la Nueva Cronología han estudiado durante muchos años los monumentos del antiguo Egipto. Les suscitaron un especial interés los zodíacos que decoran las bóvedas de muchas tumbas y templos egipcios. Al descifrar los zodíacos egipcios, se averiguó que las fechas anotadas en ellos se refieren al período entre los siglos XI y XV de nuestra era. Y entre ellos, hay uno en el que está anotada la fecha exacta de la crucifixión de Cristo. Hablamos del famoso zodíaco circular de Dendera, también llamado zodíaco de Osiris. Se trata de una enorme imagen en bajorrelieve sobre piedra. En ella hay un zodíaco con constelaciones y la posición de los planetas, descrita con una simbología que conocemos bien por los textos medievales. Hemos datado este zodíaco continuando las investigaciones de científicos anteriores, en particular de Nikolai Morozov, quien fue el primero en cuestionar la fecha que los historiadores y astrónomos contemporáneos le atribuyen. En cambio, si se data el zodíaco independientemente de su datación propuesta, cosa que hemos hecho, el resultado es una fecha completamente distinta, concretamente 1185, finales del siglo XII de nuestra era. Y más concretamente, el 20 de marzo de 1185. Era miércoles, primer día de luna llena, el inicio de la Pascua judía, que se celebraba durante 7 días. Esto significa que el jueves fue pascual. Y en los evangelios se dice que la última cena tuvo lugar precisamente un jueves pascual. También fue pascual el viernes. Los evangelios afirman que Jesús fue crucificado un viernes. Por tanto, se puede decir la fecha exacta de la crucifixión de Jesucristo, el 22 de marzo de 1185. Pero en los evangelios hay una contradicción. Se dice que el día de la ejecución de Cristo tuvo lugar un eclipse solar. Los astrónomos y los historiadores saben bien que, si en las crónicas se menciona un fenómeno astronómico tan notable como un eclipse solar, entonces se puede determinar con alta precisión la fecha del acontecimiento descrito. Pero el hecho es que en el día de la crucifixión de Cristo no pudo haber eclipse solar. Como ya hemos dicho, fue una semana de Pascua. Pero la Pascua judía comienza con la luna llena, cuando no puede haber eclipse solar. En realidad, hubo un eclipse solar total un mes después del fin de la Pascua, el 1 de mayo de 1185. Lo más seguro es que la ejecución de Cristo y el eclipse simplemente se unificaron en la conciencia de la gente y fueron a parar a las páginas de la Biblia como eventos que habían ocurrido al mismo tiempo. Pero, ¿por qué los autores de la Nueva Cronología creen que la fecha cifrada en el zodíaco circular de Dendera está directamente relacionada con Cristo? El hecho de que Osiris y Cristo son la misma persona es algo sobre lo que ya hemos escrito mucho, y no solo nosotros, no somos los primeros en decirlo. La correspondencia entre ellos es tan clara que ya fue percibida hace tiempo. Por eso, si en el zodíaco de Osiris hay anotada cierta fecha, entonces está relacionada naturalmente
con Cristo. Por eso nosotros utilizamos la datación del zodíaco de Osiris en relación con Cristo. Así pues, al igual que la Paleya rusa, el antiguo zodíaco circular egipcio de Dendera indica el año 1185 para la crucifixión de Cristo. Pero no solo los cálculos astronómicos y las antiguas crónicas hablan de que Jesucristo vivió realmente en el siglo XII de nuestra era. Esto tiene otra confirmación más. Por desgracia, hasta nuestros días han llegado pocos testimonios materiales de los eventos evangélicos. Uno de ellos es la sábana santa. Se trata de una tela de lino de 4 metros con la que, según la tradición, José de Arimatea envolvió el cuerpo de Jesucristo tras su sufrimiento en la cruz y su muerte. Desde 1578, el sudario se guarda en la Catedral de San Juan Bautista de Turín, en una urna especial. Por eso hoy se le conoce como sudario de Turín. Según la versión tradicional de la historia, esta reliquia fue mostrada por primera vez al pueblo en 1353 en la población francesa de Lirey. Pasados casi 2 siglos, acabó en Turín y tras otros 100 años se ubicó en la capilla de la Catedral de Turín. Entonces fue elaborado un relicario especial en la catedral para guardar el sudario. En su interior, la reliquia permaneció tranquilamente casi hasta finales del siglo XIX, hasta que se decidió fotografiarla por primera vez. En 1898, por orden de las autoridades eclesiásticas, el fotógrafo Secondo Pia tomó las primeras fotografías de la reliquia. Se descubrió algo increíble. En el negativo apareció inesperadamente una nítida imagen en positivo de un cuerpo humano por delante y por detrás. Se hizo evidente que el sudario conserva sobre sí una enigmática impronta. Si la tela se observa bajo iluminación normal, no se percibe muy bien. Pero en el negativo se ve una imagen bastante nítida. Se veían incluso los detalles más pequeños. Los resultados de la investigación rechazaban las suposiciones de que esta imagen fue simplemente puesta sobre la tela de alguna manera ingeniosa. Se veía que estaba alterada la propia estructura de la tela, y que las gotas de sangre eran auténticas, es más, habían acabado en la tela antes del surgimiento de la imagen. No había dudas de a quién pudo pertenecer esta impronta. El sudario de Turín conservaba la imagen del cuerpo de Jesucristo. Sin embargo, los científicos decidieron precisar la edad de la reliquia. En 1988 se decidió establecer la edad de la tela con el método de análisis por radiocarbono. Se cortó un pequeño pedazo de la sábana santa de 10 milímetros de ancho y 70 milímetros de largo y se dividió en 3 partes, que fueron enviadas para su análisis a los mejores laboratorios de radiocarbono del mundo. A la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, a la Universidad de Oxford, en Gran Bretaña, y a la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, Suiza. Los científicos analizaron estos fragmentos independientemente unos de otros. El resultado de la investigación fue sensacional. En este caso, se obtuvo una fecha que causó una gran conmoción en el momento en que fue hecha pública, tanto en la comunidad científica como en la sociedad. Resulta que no era en absoluto el siglo I de nuestra era, como se suponía a priori, sino aproximadamente el siglo XII de nuestra era, con un margen de error de 50 o como máximo 100 años. Esta datación coincide de manera ideal con nuestros resultados sobre la datación de la vida de Cristo en el siglo XII de nuestra era. Los especialistas se inclinan a considerar que las conclusiones más precisas fueron las del laboratorio de Oxford. Los científicos británicos indicaron el intervalo de dataciones más corto, del 1900 al 1265. Es más, en ciertos artículos incluso se mencionaba el año exacto con el que fue datado el sudario de Turín.
1150. Naturalmente, esta variante no satisface a los historiadores. Nadie desea admitir que la época de la elaboración de este sudario fue el siglo XII. Muchos científicos obstinadamente siguen llamando falsificación al sudario. Ellos están más dispuestos a admitir que no fue elaborado en el siglo XII, sino en el XIV, precisamente como una falsificación para engañar al pueblo, ya que, según la versión oficial, fue en el siglo XIV cuando se mostró por primera vez. Pero este sudario se conocía muchos antes de ser mostrado en Lirey. ¿Dónde estuvo, pues, antes de mediados del siglo XIV? Se considera que, antes del inicio del siglo XIII, la sábana santa se guardó en el templo de Santa Sofía en Constantinopla, es decir, llegó a Europa desde Oriente. Sin embargo, no hay ninguna mención suya en la tradición ortodoxa oriental. No obstante, en Oriente hay otra reliquia muy venerada, el mandilion. Se le han dedicado iconos ortodoxos y una gran festividad en Semana Santa. Otro nombre del mandilion es ubrus. En la antigua lengua rusa, la palabra ubrus significaba paño o pedazo de tela largo y ancho, es decir, lo mismo que sudario. Por eso muchos investigadores hace tiempo llegaron a la conclusión de que el sudario de Turín y el mandilion son el mismo objeto. Pero entonces, ¿por qué en el sudario de Turín se ve la impronta de un cuerpo entero, mientras que en el ubrus solo la Santa Faz? En los documentos históricos se puede encontrar otra denominación griega del mandilion, tetradiplon, que significa doblado 4 veces. Seguramente, el sudario de Turín se guardó durante largo tiempo doblado de tal manera que se viera solo la Santa Faz. Y se guardó precisamente en la Rus. Justo por eso, esta reliquia es tan venerada en Rusia y es desconocida en Occidente. Probablemente la reliquia fue extraída de Rusia durante el período tumultuoso, cuando Rusia fue derrotada y saqueada por tropas extranjeras, es decir, no antes del siglo XVII. ¿Y qué hay del sudario expuesto en el siglo XIV en Lirey? Nadie sabe qué se le mostró realmente al pueblo. No se descarta que fuese una falsificación, ya que la capilla para el sudario se hizo solamente a partir de 1678. Seguramente fue en el siglo XVII cuando apareció en Turín el sudario auténtico, mientras que hasta entonces no solo no se mostraba, sino que tampoco se mencionaba. Y solo después se introdujo en documentos y crónicas información de que el sudario se mostró en el siglo XIV. Por supuesto, el método de datación por radiocarbono todavía es imperfecto. Se conocen casos en los que las fechas obtenidas con su ayuda eran erróneas. Sin embargo, a día de hoy, el análisis por radiocarbono se considera el método más preciso a la hora de datar restos biológicos. Claro está, siempre que los científicos cumplan con todas las exigencias necesarias y actúen con suficiente objetividad. Y la única datación del sudario que se ha obtenido con ayuda del análisis de radiocarbono es de los siglos XII al XIV. Después de 1988, nadie ha realizado un nuevo análisis del sudario. Es un caso poco frecuente cuando no se trata de una respuesta simple, como cuando dicen la fecha de radiocarbono de esta muestra es tal y ya está. Adiós. ¿Qué resultados obtuvieron de las mediciones? ¿Cómo se ha calibrado? No se dice nada. En este caso tenemos los datos de partida de las mediciones. Es decir, distintos laboratorios realizaron análisis y los datos de radiocarbono originales, llamados crudos, aún sin calibrar en su forma inicial, fueron publicados y se conocen. En este caso, el método de radiocarbono realmente pudo dar una respuesta, bueno, con relativa precisión, pero una respuesta fundada. Así pues,
los resultados de la investigación de Anatoly Fomenko y Gleb Nosovsky sostienen que la verdadera época de la vida terrenal de Jesucristo es el siglo XII de nuestra era. Esto lo indican tanto los documentos antiguos como las dataciones astronómicas y los resultados del análisis de radiocarbono de la Sábana Santa. Y esto significa que en el siglo XVI los historiadores o bien se equivocaron o bien desplazaron intencionadamente la fecha del nacimiento de Cristo muchos años hacia el pasado. Como resultado, la cronología del desarrollo de la humanidad se alargó en más de 1000 años. Posiblemente por eso en la historia surgió el llamado enigma de los años oscuros del medievo. Los estudiosos siguen sin poder dar no solo una respuesta científica, sino tampoco una meramente lógica a la cuestión de por qué, hasta nuestros días, se han conservado tan pocos objetos medievales de cultura material y tantísimos monumentos antiguos. Aunque, por lógica, debería ser al revés. La única explicación que dan los historiadores no suena convincente. Ellos nos proponen creer seriamente que, tras un período de largos siglos de intenso desarrollo, las civilizaciones antiguas de Europa y Asia se degradaron y decayeron de repente. Se olvidaron todos los avances científicos y culturales de la antigüedad, y a lo largo de 10 siglos las personas vivieron en la oscuridad de la ignorancia. El otrora brillante latín se convierte en una lengua tosca y primitiva. Desaparece el arte, en muchas tierras se suprime la acuñación de monedas y, en general, los destellos del trabajo intelectual, especialmente en la Alta Edad Media, son fenómenos casuales y, podría decirse, singulares. Y supuestamente solo en los siglos XV y XVI, durante el Renacimiento, las personas recordaron de repente los descubrimientos y avances de sus ancestros de la antigüedad, y no solo comenzaron a utilizarlos, sino también a desarrollarlos. La nueva fecha exacta del nacimiento de Jesucristo lo pone todo en su lugar, y se vuelve evidente que en la historia no hubo casi 1000 años de retraso e ignorancia. No hubo brecha entre épocas históricas. En el desarrollo cultural de la humanidad no hubo auges repentinos ni decaimientos injustificados. Al contrario, se desarrolló de forma bastante uniforme y coherente. Entendemos perfectamente que la nueva cronología a veces se considera una revolución excesiva tanto en nuestra visión del pasado como en nuestra autoconciencia actual. No hay que temer esto. Ha habido muchos ejemplos así en la historia de las ciencias y siempre han conducido a una visión del mundo más precisa. Por ejemplo, la historia de los descubrimientos de Tycho Brahe y Copérnico, quienes afirmaron que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol. Recuerden el alboroto que provocó aquel descubrimiento y el jaleo que se desató en la sociedad de la época, conmocionando a todos los sectores y generando intensos debates. Pero finalmente no pasó nada grave. La gente terminó comprendiendo que esa visión era en realidad más correcta, lógica y coherente con nuestra concepción del universo. En general, la vida de la humanidad no empeora por los descubrimientos científicos. La experiencia demuestra que cuantos más descubrimientos hacemos, mejor vivimos, o al menos no peor, y claro. Ahora podemos debatir esto, pero lo que resulta indiscutible es que los descubrimientos científicos no se pueden aplastar ni borrar de la memoria colectiva, pues siempre encuentran la forma de abrirse camino. Pero muchos intentan aplastar los descubrimientos de Fomenko y Nosovsky. Cada año la lucha contra la nueva cronología se vuelve más obstinada. Últimamente se está llevando a cabo una distorsión intencionada y a gran escala de las ideas principales de la nueva cronología. Publicaciones científicas aparentemente serias presentan deliberadamente las ideas de Fomenko y Nosovsky de forma caricaturesca.
Lo cierto es que la historia es una disciplina compleja y las revoluciones en este campo, a diferencia de la astronomía, la física o las matemáticas, donde ya hubo giros revolucionarios brillantes, llegaron más tarde. Aquí hay una gran cantidad de material y ha sido necesario procesarlo, pero en nuestra opinión, esto solo conducirá a una comprensión más precisa de nuestra historia, algo muy importante, y será clave para entender mejor el presente. En realidad, una visión falsa de la historia no es en absoluto inofensiva, de hecho puede ser profundamente perjudicial. A veces influye directamente en decisiones políticas importantes y también en muchos otros aspectos esenciales de nuestra vida cotidiana, porque las personas, incluidos políticos, gobiernos, instituciones y otros actores sociales, creen sinceramente en ese falso cuadro histórico que se ha ido construyendo con el tiempo. Y claro, a veces toman decisiones consecuentes basadas en él sin cuestionarlo. Una decisión basada en un fundamento falso es, por definición, una decisión equivocada y puede llevar, como ya ha ocurrido a lo largo de la historia en múltiples ocasiones, a consecuencias verdaderamente terribles. Si hace 400 años los cronistas se equivocaron al datar un acontecimiento tan importante como el nacimiento de Cristo, también es posible que se equivocaran en la ubicación de su vida terrenal. ¿Dónde nació realmente Jesús? ¿Dónde ocurrieron su crucifixión y su milagrosa resurrección? De esto hablaremos en nuestro próximo film, La Jerusalén olvidada. Con tu apoyo, podemos seguir traduciendo y doblando al español documentales sobre la nueva cronología, haciendo accesibles estas ideas a más personas de habla hispana. Tu contribución nos ayuda a mantener este proyecto en marcha y a seguir difundiendo una visión alternativa de la historia. Colabora con criptomonedas y sé parte de este esfuerzo.